¿Estamos listos en esta mañana? Vamos a la palabra de Dios Are we entonces. ready this morning? We are going into the word of the Lord. El título está en la pantalla, The title is on the screen. Sirviendo al edificador de mi familia. Serving the builder of my family. Yo quiero que usted lo diga conmigo, sirviendo al edificador de mi familia. Say it with me. Serving the builder of my family. Y comencemos con esta pregunta. And let's start with this one question. ¿Hay algo que usted puede hacer para ayudar a su familia en Dios? Is there anything that you can do to help the family Quiero in que God? piense I want you to y think que on mediten this. las cosas que hoy vamos a And hablar. meditate on the words that we're going to speak on. Aunque la palabra es bien sencilla, Even though this word is simple, llevarla a la práctica es muy to difícil. take it to the practice is very difficult. Y es una de las razones por las cuales vivimos como vivimos en el mundo entero. It's one of the main reasons why we live around the world. Usted me ha escuchado decir más de una vez que esta pandemia o COVID-19 You've heard me say many times that this pandemic, COVID-19, realmente no es la peor crisis en el mundo. it's not the worst crisis in the world. La peor crisis en el mundo está en la familia. The worst crisis in the world is in the family. Y no estoy menospreciando el que muchos han sufrido la muerte de un ser querido a través de este virus. I'm not rejecting the fact that many have lost their family with this virus. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. I am speaking according to the word of God. Entonces, si hay algo que usted puede hacer para su familia, sí lo hay. There is something that you can do. Yes, there is. El Salmo 126 y el Salmo 127 In Psalms 126 and 127, nos dan mucha luz en la palabra de Dios y aún el Salmo 128 acerca de la familia. it sheds a lot of light on this topic, even on chapter Y vamos a 128. comenzar en el Salmo 126, el versículo 5 y 6. We're going to start in Psalms 126, verse 5 and 6. Ahí la palabra de Dios nos da un principio global There the word gives us a complete que worldwide puede afectar a word cualquier persona y cualquier familia en la tierra que lo use. that can affect every person that uses it. Dice la versión Biblia al día en el verso 5 y 6, el que con lágrimas siembra, In verse 5 it says, "Those who sow in tears con regocijo cosecha. shall reap in joy. El que llorando esparce la semilla, He who continually goes forth weeping, cantando recoge sus gavillas. bearing seed for Entre sowing." paréntesis puse lo que significa gavillas, es un manojo, es un racimo, si usted tal vez lo ha visto, si es de Centroamérica o Sudamérica o cualquier parte. And the word sowing means something that you may have known around the world. Cuando se junta de una cosecha, se junta ya sea el trigo, sea el frijol, hay un grupo de un montón, le pueden decir, o manojo, racimo, eso es la gavilla. When you put the harvest together, that's the sowing. Entonces con lágrimas, dice, muchos han sembrado And with tears many have sowed. y con gozo se van a cosechar. And with joy they will harvest. Este principio lo creó Dios. This principle God created. Es un principio universal It's a universal principle. que es parte de toda la vida del ser humano. It's part of the entire human being. Si se siembra, se cosecha. If you sow it, you're going to harvest. Lo que siembra, cosecha. What you sow, you're going to harvest. Y esta es una verdad para la familia. And this is the truth for the family. Escúcheme bien. Listen to me. Nuestras familias Our families tienen mucho que ver con lo que ponemos en ellas. have a lot to do with what we put into them. En otras palabras, una familia es producto de lo que se ha hecho o se ha sembrado en ella por años. In other words, a family is a product of what you've put into it. Diferentes siembras. Different sowing. Y no me refiero solamente a cosas materiales, sino me refiero a cosas espirituales Not only también. referring to the material, I'm speaking about the spiritual. Lamentablemente, las personas aplican a sus familias todo tipo de cosas que hay en el mundo. Unfortunately, people apply to their family what's in the world. En su familia ponen toda cosa que el mundo enseña, que el humanismo enseña, They put in what the humanism teaches o que han aprendido por generaciones en sus familias. and things that they've learned through generations Y into their family. después de un buen tiempo, After a while, se dan cuenta y descubren que no sirvió para nada. they realize that it was to no good. Más bien la familia terminó arruinada, destruida, On the other hand, the family ended up destroyed, una generación entera destruida, a complete generation destroyed, o más de una or generación. even more of a generation. ¿Por qué? Why? Por lo que se estuvo sembrando en generaciones pasadas. Because of what they were sowing generation after generation. Quiere decir entonces que hoy usted puede estar cosechando lo que sus padres, abuelos, bisabuelos sembraron en That su means that you familia. could be harvesting today what your grandparents, your ancestors planted in the past. En otras palabras, si usted no está satisfecho en lo que su familia está sucediendo, cosechando, tiene que cambiar la siembra. Therefore, if you're not happy and content with what's happening now with your family, you have to change the sowing. La mayoría de las personas siembran en su familia lo que no debían haber sembrado. Many plant what they should not have planted.
Y por eso ahora están cosechando lo que no debían haber And now cosechado. they're harvesting what they should not have sowed. Si usted siembra frijol, no espera recoger tomates. If you plant a bean, don't expect to harvest tomatoes. Si usted siembra en su familia irrespeto, no espere cosechar respeto. If you harvest disrespect, don't expect to receive respect. Escúcheme bien esto. Listen to me closely. Casi siempre lo bueno o lo malo que sucede en una familia es una cosecha Usually the negative that happens in a family, it's a sowing. producto de aquello que se estuvo poniendo y sembrando en esa familia. It's a product of what was planted in that family. Debo decirles que la mayoría de ustedes ya saben, o si no lo saben, Dios tiene una mejor idea para la familia. I should say that God has a better idea for the family. Cuando se dice esto, muchas personas aún en la iglesia se ponen escépticas, se ponen dudosas. When I say this, many people just get doubtful. Yo he tenido en años personas dentro de la iglesia aún que me han dicho, a mí nadie me va a decir cómo crear mi familia. Many people have even told me that no one's going to tell me how to raise my family. Yo he escuchado personas, hombres y mujeres, padres y madres dentro de la iglesia decirme a mí o a otro líder, a mí nadie me va a decir cómo tengo que manejar mi familia. Fathers and mothers have told me, or leaders, and have said that no one's going to tell me how to lead my Le family. recuerdo por si no lo sabía o lo sabe y no lo cree, la familia es idea de Dios. Whether you understand it or believe it, the family is a plan of God. De hecho, la relación de familia es antes que la iglesia. The relationship of family is before church. Si cuando usted lee la Biblia desde Génesis hasta el último libro de When Apocalipsis, you read the scriptures from Genesis to Revelations, va a encontrar que Dios creó tres instituciones. you're going to find that God created three institutions. Las únicas tres que Él estableció y creó. The only three that He created: El matrimonio, marriage, la familia, family, la iglesia church, y el gobierno humano. Son and cuatro, the human perdón. government. Una vez Or, más, sorry. el matrimonio, First, one is the marriage, la familia, family, la iglesia church, y el gobierno humano. and the human government. Para que nadie se confunda con esto, dije que la familia es idea de Dios antes que la iglesia. So you're not confused. I tell you, the family was God's plan, and the church, No es que la familia es antes que Dios. not that the family is before God. Dios primero que un hombre soltero llamado Adán, He created a man single who was Adam. compartió con él un buen tiempo, no sabemos exactamente cuánto. He shared a time with him. We don't know exactly how long. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le trajo a una mujer. And he said it's not good for man to be alone. No es bueno que esté solo para a través de este hombre y otra persona expandir lo que Dios tenía con ellos. He brought a woman so they can expand what God had put inside of them. Y Dios estableció el matrimonio. And God established the marriage. Y después del matrimonio estableció la familia. And after marriage, he established the family. Y después de la familia se establecieron tribus. And after the family, he established tribes. Y después de tribus se estableció un ejército con esas tribus. And then with those tribes, he established military. Y así en la Biblia se formaron naciones. And then that's how nations were developed. Pues por esta razón también todo lo que hoy vemos suceder en el mundo, en cualquier país, es producto de cómo la familia se ha llevado. Because of this is what we see, the product of how the family has been led around worldwide. Es producto de algo que se ha hecho en contra del plan de Dios. It's a product that has been done against God's plan. Si usted lee la Biblia, la palabra escrita de Dios, va a poder ver que la familia es una de las grandes ideas de Dios. The family in the scriptures, you're going to find that is the greatest idea of God. Si Dios creó la familia, If God created the family, definitivamente Él es el mejor para decirnos cómo llevar una it familia. definitely is that He is the best to lead us, to know how to lead our family. A través de toda la Biblia, Dios tiene una verdad para los que están dispuestos a buscar su ayuda a cómo tener una familia en Él. Throughout the Word of God, we can find that God is willing to lead us to know how to lead a good family. ¿Quiénes de ustedes desean o anhelan y creen a Dios para una familia según la forma de Dios? Who of you desire and seek a family according to God's will? ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a hacer todo lo que Dios dice que hay que hacer en la familia y con la How familia? many of you are willing to do what you need to do to have that family? Porque le vuelvo a repetir, es una palabra muy sencilla, pero es muy difícil su aplicación. And I say it again, it's a very simple word, but it's very hard to apply. Vamos a ver 4 principios en el Salmo 127. And we're going to see 4 principles on Psalms 127. Y por el tiempo es lo único que hoy vamos a ver. And because of time, it's the only thing that we're going to see today. En el Salmo 127 y el Salmo 128 se destacan 3 asuntos importantes en la vida de todo ser humano. In chapters 127 and 128, we're going to see very big principles: La vivienda, the living, la seguridad the security, y la familia. and the family. En este Salmo 127
no, más bien da a entender el salmista que no vale la pena estar ansiosos por estas tres cosas. The psalmist in 127 says that you should not be anxious because of these things, Porque Dios va a proveer. because God will provide. Si usted lee estos tres salmos en su casa, 126, 127 y 128, If you read these three chapters, 126, 27, va a and poder 28, descubrir you're going to be able to find que Dios no está hablando de buscar dinero o that cosas God is- materiales. that God is not speaking about material things. O sea, no está diciendo que no son necesarias. He's not saying that it's not necessary to have material No le things. está dando la importancia que la gente en el mundo le da, He's not giving the importance of what the world does make important, sino más bien Dios está llamando la atención a Él. but he's calling attention to himself. 4 principios entonces. 4 principles. Número 1. Number 1, Para tener éxito como familia, tiene que tener a Dios a la cabeza de su hogar. to have success in a family, you have to have God as a center. Para tener éxito como familia, tiene que tener a Dios a la cabeza de su hogar. To have success in your family, you have to have God as a center. Salmo as your home. 127, verso 1, la primera parte. Psalms 127, the first part, chapter verse 1. Si Jehová no edificare la casa, Unless the Lord builds the house, en vano trabajan los que la edifican. they labor in vain who built it. El Salmo 127 empieza con la verdad más importante, edificar un hogar. It starts with the most strongest principle is building your home. No se me duerma, Don't fall asleep. deje tranquila a la madre un momento. Leave your mother alone for a moment. Estuve viendo la cantidad de personas conectadas I was seeing those many that are connected, y me parece que algunos estarán ausentes hoy por la madre. and many are absent, I'm assuming, because of the Yo mother. le aconsejo a nuestra congregación que después de servir a Dios y buscarlo a Él, haga con su mamá todo lo que quiera. We advise with our congregation to, after you've served the Lord, then you do whatever you need to do with your mother. Pero nunca ponga a su madre primero que a Dios. Never put your mother before the Lord. Las amamos, las bendecimos, las respetamos, We love them, we bless them, we respect them, pero Dios es primero. but God comes first. A eso se refiere este primer principio. That's what this principle means. Que Dios sea la cabeza de un hogar significa que Dios es primero. Of God being the head of your household, that means God Ahora, is first. quiero llamar su atención en algo. I want to call your attention to something. Estoy usando la palabra hogar I'm using the word home y no solamente familia and not only family o casa. or home or En la Biblia house. aparece para familia muchas veces la palabra casa. In the Bible, you'll find the word house. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea bayit In the Old Testament, in Hebrew, the word bajit. y en el Nuevo Testamento en griego la palabra oiko, In the Greek, in the New Testament, is oiko. que se refiere a casa pero no se refiere a una casa física, It means house, but not a physical house. se refiere a familia, It means family. se refiere a morada, It means a home. que significa hogar. It means a home. Ahora escuche por favor. Mucha gente puede tener una casa, Listen to me. A lot of people can have a home, mucha gente puede tener una familia. or they can have a family. Más bien, todos somos parte de una, All of us are part of one, pero pocos tienen un hogar. but very few have an actual home. Hay una diferencia entre estas tres palabras. There's a difference with these words. Muchos se esfuerzan por comprar una casa física. Many are effortless seeking to buy a house. Todos tenemos una familia, We all have a family, pero no todos tienen un hogar. but many don't have a home. Este principio en el Salmo 27 se refiere a construir un hogar. This is the principle about building a home. Pastor, ¿y qué es un hogar? What's a home? Es interesante que esa palabra hogar, de su origen, de donde viene también, That home definition is very interesting from its origin. es encender una fogata y juntarse un grupo de personas alrededor de ese fuego. It's lighting up a fire and everybody gathering around that fire. Hogar tiene que ver con una atmósfera, A home means the atmosphere. tiene que ver con un ambiente It's the atmosphere. que se forma a través de relaciones It's an environment that's developed by relationships. entre más de una persona. More from one or two persons. Eso es lo que todos anhelamos como familia, tener un hogar. That's what we all desire, is to have a home. Está bien tener una casa, It's okay to have a house. es la meta y el sueño de toda familia. It's the dream of every family. Y Dios quiere que usted tenga una casa. And God wants you to have a house. Pero lo más importante es tener un hogar. But the most important thing is to have a home. Porque aquel que no tenga un hogar en Dios puede tener familia y puede tener casas But you may have a house. Those that don't have a home may have a house and a bunch of houses y no disfrutar esa familia. and not enjoy that family. Pero usted puede tener, tal vez no tener una casa como muchos tienen, You may not have a house like many have, pero ha estado haciendo algo en su familia and you've been doing something though with your family para formar un hogar. to develop a beautiful home. Ahora, la Biblia dice, si Dios no edifica la familia, no va a funcionar. But the Bible says that if God doesn't build the family, it's not going to work. Y una vez más, no se me duerma. Don't go to sleep. Es una verdad simple, It's a simple truth, pero hacerla es otra cosa. but doing it is something else. Por supuesto.
Of course. El mundo edifica una familia de forma totalmente distinta. The world develops a family in a different way. En el mundo las familias se edifican con lo que se logra, In the secular world, they do with what they accomplish, con lo que se tiene, with what they have, con lo que se alcanza, with what they can achieve. pero no se edifica como Dios edifica una familia. They don't build it how God builds a family. En el mundo la familia es edificada por resultados, In the secular world, the family is built by results, por cosas, by things, carros, cars, dinero, money, ahorros, by savings, propiedades, by properties, inversiones, with investments, profesiones, professions, carreras, careers, títulos. and Y your titles. todo esto es importante, This is all very pero important. nada de esto edifica una familia espiritualmente. But none of this builds a family spiritually. Y lamentablemente esto aún sucede en la iglesia de Cristo. Unfortunately, this also happens in the Church of God. Dios no dijo que sería fácil edificar una God familia, didn't say it was going to be easy to build a porque el family. Salmo 127 no dice qué fácil es edificar la familia con Dios. Psalms 127 doesn't say it's going to be easy to build a family under God. Pero sí dice, si Dios no edifica una familia, But it does say if God doesn't build the en family, vano trabajan todos los que la quieran in edificar. vain it is for those who build on it. En otras palabras, Dios dijo que Él debe edificar la familia In other words, he said that God has to be the one building that home para que verdaderamente sea posible construir una familia bien. so there can truly be a good family. Yo sé que ustedes han leído y escuchado varias veces este versículo I know you've read that verse que nos enseña una gran verdad en el Salmo 127. that teaches us a truth, Pero realmente solo hay un edificador del hogar. but there's only one builder of Y es the home, Dios. and it's God. No se me confunda. Don't be Porque confused. sé que a usted le han enseñado y a mí también somos edificadores de vidas. We have all been taught that we are builders of lives. El arquitecto es solo uno. The architect is only Y es one, Dios. and it's God. Lo que sucede es que Dios está buscando obreros What happens is that he's looking for servants, para que colaboren con Él, to workers to para cooperate que with sirvan him, a sus planes y propósitos. and to work with his plans and purposes. Y Él a través de esos obreros pueda construir, puede edificar una familia. And he, through those workers, can build a family. Dios tiene un plan mejor que God has- dice que Él quiere ser siempre primero en una familia. God has a plan that he wants to be the first in every family. ¿Sabe qué hace la religión en el mundo? You know what religion does in the world? Lo hizo desde el Antiguo Testamento y aún cuando Jesús estuvo en la tierra. We see this even in the Old Testament and even when he was on the earth. La religión hace que la gente haga cosas, Religion causes people to do things, cosas externas, internal things, poner cuadros en la casa to put picture frames on the walls de sus hijos y debajo una Biblia, and of their children, and then underneath them a Bible. hacer que la familia practique tradiciones y costumbres, They teach the children to practice customs and traditions, hacer ritos, to do rituals, repetir lo mismo que repitieron nuestros antepasados por tradiciones. repeating what the ancestors have done for generations. En otras palabras, la religión llena a la familia de cosas que nos apartan de Dios. In other words, religion fills us with things that separates us from God. Y eso no es poner a Dios por cabeza de un hogar. And that's not putting God as the head of a Si, house. si Dios no es primero en tu familia, nunca va a ser segundo, nunca será tercero. If God is not the first in your family, he won't be second and much less third. Estas tres preguntas que van a aparecer en tu pantalla son preguntas que toda familia que cree en Dios debe de hacerse. These three questions that you're going to see on the screen are questions that every family must make. ¿Es Dios lo más importante en nuestro hogar? Is God the most important thing in our home? ¿En todo lo que hacemos es siempre Dios parte de todo? And everything that we do, is God a part of it? ¿Es Dios el centro de todo lo que hacemos, logramos y Is tenemos? God the center of everything that we do, that we accomplish, and that we have? Solo hay un verdadero edificador para el hogar y es Dios. There's only one true builder, and that is God of the home. Todo intento que los padres hagan para edificar la familia sin Dios, el resultado va a ser inútil. Every intent that a parent has to build a family without God, it's going to be worthless. Por eso la palabra de Dios dice que si Dios no edifica o construye nuestro hogar, en vano haremos todo lo que hagamos. That's why it says in the Word of God that unless the Lord builds the house, they labor in vain. who Pastor, build yo it. quería que me hablara de la madre hoy. Pastor, I wanted you to speak about the mother today. Yo quería que me diera una palabra profética. I wanted you to give me a prophetic word. La Biblia es la palabra profética más segura. The Bible is the most accurate prophetic word. Cuando un profeta llegaba a una iglesia, When a prophet would come to a church, todos querían estar ahí. everyone wanted to be there. Todos querían estar al frente, They wanted to be in the front que el profeta les pasara cerca, so the prophet could walk right next to que les them diera una palabra and profética. give them a prophetic word. Pero no todos quieren leer la Biblia. But not all of them want to read the Bible. No todos quieren ser discípulos. Not all of them want to be disciples.
y quieren que Dios les hable. and they want God to speak to them. Y es en la palabra escrita de Dios que hay respuesta para todos nuestros The problemas. Bible says that it has answers to all of our questions. Hoy Dios nos quiere ayudar más Today, God wants to help us more. para que a usted no le suceda lo que le sucede a muchas personas en el mundo. So what happens to those in the secular world doesn't happen to you. Y aún dentro de la iglesia que han tratado de tener una familia sin Dios. Even within in the church, those that want to have a family without God, Y después de un tiempo han terminado frustrados, after some time, they've ended frustrated, arruinados ruined, y hasta destruidos. and sometimes destroyed. Quiero que me escuche. I want you to listen to this. ¿Conoce usted a alguien que ha pensado que si simplemente logra conseguir las cosas que la familia quiere, entonces la familia será fuerte y sólida y todo está bien? Have you met anyone that has been after the material things and creating a solid foundation, and then it's all fallen apart? ¿A cuántos hijos usted conoce que tal vez los padres le dan todo lo que quieren o lo mejor que pueden darles? Have you know of any children that the parents give them everything they can give them? Ropa, zapatos, una carrera, una profesión, Clothing, shoes, a career, una casa bonita, muebles a bonitos. beautiful house, beautiful furniture. Y sí, esto es bueno, Yes, this is good, pero no tiene nada que ver con el plan de Dios para construir un hogar. but it has nothing to do with God's plan of building a home. ¿Es verdaderamente Dios importante en tu hogar Is God truly important in your home? o solamente es una conveniencia cuando es necesaria? Or is it only a convenience when it's necessary? Porque para muchas familias Dios es conveniente cuando es necesario según sus necesidades. Because for many, God is convenient when it's necessary for them. Si están enfermos, hay que ir a Él como sanador. If they're sick, they go to Him as a healer. Si no le está alcanzando el dinero, hay que ir a Él como proveedor. If they don't have the financial resources, they go to Him as a supplier. Si hay un problema ilegal, hay que ir a Él como juez. If they have a legal problem, they go to Him as a judge. Si hay una situación en contra, hay que ir a Él como abogado. If they have a problem against them, they go to Him as an attorney. Pero no van a Dios como Señor y dueño de todo. But they don't go to Him as the owner of everything. Dios es todo o no es nada. God is everything or He's nothing. Por su amor, Dios suple cosas a las familias. Out of His love, He supplies the needs to everyone. Pero lo más importante que Él quiere suplir es que Él edifique tu casa. But most importantly, He wants to edify your house. Por favor, papá y mamá, oigan esto. Please, mother and father, El listen to lugar this. que Dios ocupa en nuestra familia es algo que no podemos fingir con los hijos. We cannot pretend the place that God takes in our home. Oh, my Lord. ¿Qué está diciendo, pastor? What are you saying, Pastor? Escúcheme, Listen to me, papi, mami. mother and father. Si alguien sabe verdaderamente si Dios es lo primero en su hogar, The way to know that God is first in your family, son sus hijos que viven con usted. it's your children that live with you. Con ellos no puede fingir, You cannot fake it. porque usted puede salir de su casa el domingo hacia el culto con la iglesia You could leave on Sunday to go to church, y al llegar a aquel edificio transformarse en ese matrimonio amoroso, and when you get to the church, transform yourself in that beautiful marriage. perfecto, Perfect, maduro, mature, crecido, grown, construido por Dios built by God. y sus hijos al lado suyo en el culto. And your children are right next to you. Pero en la casa hay otra realidad. But at home, there's another reality. Entonces, delante de los hijos no podemos fingir si Dios es primero o no. So before our children, we cannot fake it if Si, God is first. si alguien es testigo de verdad si Dios es primero en un hogar, son los hijos. The children are the first witnesses if God is the center of the home. Simplemente usted puede fingir con otras personas, con los hermanos, con el pastor, con los compañeros. You could fake it with others, with the pastors, with the brothers and sisters from church. Pueden fingir delante de otros que Dios es primero en su vida y familia, You could fake it with others that God is first in your family, pero no con sus hijos. but not with your children. Lo triste de esto y lo malo de esto es que muchos padres le enseñan a sus hijos dos vidas. It's sad that parents teach the children two lives. Les enseñan a vivir a sus hijos que se puede vivir con Dios They teach their children that you could live with God y que se puede vivir sin Dios. and you could live without God. Y eso es mentira. And that is a lie. No es posible. It's not possible. Porque o está con Dios o no está con Dios. Because either you're with God or you're not with God. Solo hay dos caminos. There's two paths. No hay tres. There aren't three. O no hay uno en el medio del camino de Dios y el camino que no es de Dios. There's not a path in between. Jesús dijo una vez a sus discípulos, el que no es conmigo contra mí es. God told his disciples, who's not with me is against me. Usted puede tratar de hacerle creer a sus hijos que Dios es lo primero y lo más importante en su hogar, You may try to fake it to your children, pero eso no va a penetrar en sus mentes, ni en sus corazones, ni en sus almas, a menos que sea verdad. it's not going to penetrate to their minds and their souls. Pastor, unless it's hábleme true. mejor de la mamá. Pastor, speak to me about the mother better.
Mejor le hablo del Padre de todos nosotros, el Padre Celestial que quiere edificar la casa. I'd rather speak to you about the Father that wants to build your home. ¿Y qué puedo hacer, pastor, entonces si verdaderamente Dios no es lo más importante en mi hogar? Well, Pastor, what should I do if God's not the most important thing in my home? Si no lo es, no lo finja. Well, if it's not, don't fake it. Busque ayuda en Dios. Seek God, seek strength in God. Vaya primero a Él. Go first to Him. Pídale ayuda. Find help. Agarre su palabra. Get His word. Y luego entonces tome ejemplos de personas en Dios. Then take examples from people of God. Usted no puede llevar a sus hijos a donde usted no ha ido. You can't take your children where you have not gone. Y usted no puede llevar a su familia a donde su familia nunca ha ido. You can't take your family where you have never been. Muchos de nosotros venimos de familias naturales donde no buscaron de niños ni jóvenes a Dios. Many of us came from families that did not seek God. La experiencia de muchos de nosotros es que nosotros conocimos a Cristo y a Dios por Jesús. Most of us came and had the experience of knowing God. Y después de eso nuestros padres y otros parientes le conocieron. And through us, other parents and other family have found Him. Eso quiere decir que en el reino de Dios las cosas son diferentes que el mundo. That means that the things in the kingdom of God, it's different. Porque eso quiere decir que espiritualmente un hijo puede estar adelantado antes que sus padres naturales. That truly means that a son can be way ahead in the spiritual than Por his eso es parents. que Dios en la Biblia habla de una relación espiritual. That's why the Word of God speaks about a spiritual relationship. Entonces, ya sabemos que si Dios no es lo primero, no es la cabeza de nuestro hogar, no va a funcionar bien esa familia. That's why I say that if God is not the center of our home, it's not going to function. Aunque parezca que todo está bien, Even though it looks like it's good. papá, mamá, escúcheme. Father, mother, listen to me. No solamente tus hijos no podemos fingir delante de You ellos, can not only just not fake in front of your children, sino que realmente son las víctimas de un fingimiento de que Dios es but they primero. would be victims of a fake life. Porque si alguien afecta cuando en un hogar Dios no es primero para un papá y una mamá, Because when you fake, when God is not the center of a mother or father's es life, a nuestros hijos. it's to the children. Ellos van a pagar las They're consecuencias. going to pay the consequences. Porque ellos pueden aprender y repetir los pecados de sus padres. Because they can repeat the sins of their parents. No es que lo heredan, They don't inherit them, pero lo aprenden. but they learn them. De ahí entonces que hay personas que dicen, ¿y qué pasó en mi familia? And many say, what happened to my family? Ah, yo no entiendo por qué todos estos problemas. I don't understand why all these problems. Las cosas no pasan por accidente. Things don't happen out of coincidence. La cosecha es producto de una siembra. It's a product of a harvest, of a sowing. Y si usted quiere cambiar la cosecha, pues cambie la siembra. If you want to change the harvest, well, you have to change No the estamos sowing. hablando de perfección, estamos hablando de crecimiento. We're not speaking about perfection, we're speaking about growth. Entonces, para que Dios sea el edificador de un hogar, Dios tiene que ser primero. So for God to be the edifier of a family, He has to be the center. Número 2, Number 2, para salir más rápido de acá y que se vaya con su mamá a comer. so we could finish faster. Hoy You no hay go eat restaurantes. with your mother. Hay que comer en casa entonces. You have to eat at home. Restaurants are closed. O ordenar, llamar. Or call. Es increíble y no se vaya a confundir. It's incredible. Don't confuse. Don't Por get favor, confused. mamás no please. se vayan a ofender. Don't, father and mother, don't be Ni offended. mi suegra, ni ninguna de nuestras hermanas se vaya a Or ofender. my mother-in-law or ladies from our church, don't be offended, please. Pero el Día de las Madres los restaurantes están llenos, But on Mother's Day, the restaurants are full, hasta con la pandemia. even with the pandemic. Ayer llamé como a 3 restaurantes para ordenar y recoger, Yesterday, I called 3 restaurants to order and pick para up, recogerla hoy to pick up today, al salir de la transmisión. as I left from the transmission live. Y están llenos los turnos. And all the schedules are full. El más temprano era a las 4 o 5 de la tarde para recoger la comida. The earliest time was 4 or 5 in the afternoon, Digo, ni con pandemia. not even with the pandemic. Ahora, escuche por favor. Now listen, please. ¿Por qué llama más la atención a los hijos la mamá que el papá para el Día de la Madre o Día del Padre? Why is the mother more attractive than the father? Posiblemente una de las razones es que los hijos desde que han crecido se han identificado más con la mamá que con el papá. It's very most likely that the children identified closely with the mother as a Y child. no es que esté mal, And it's not that they're wrong, a menos que no se esté edificando como Dios dice. unless they're not getting edified as God indicated. La Biblia dice en el libro de Corintios y en Colosenses que Dios es la cabeza de Cristo. In the book of Corinthians and Colossians, it says God is the head of Christ. Es un asunto no de más importancia, sino de autoridad. It's a sense of authority. Dios es la cabeza de Cristo. God is the head of Christ. Y luego dice que Cristo es la cabeza del hombre. And then it says Christ is the head of the man. Lo dijo Pablo a Corintos, una ciudad muy complicada en las relaciones familiares, y también le enseñó a los de Éfeso
Paul spoke this to the Corinthians and to the Ephesus. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, God is the head of Christ and Christ the head of the church. Cristo es la cabeza del hombre Christ is the head of the man y del hombre es la cabeza de la mujer. and man is the head of the woman. Un hogar que sea edificado por Dios es edificado en el orden de autoridad que Dios estableció. A home built under God's ordinance is a home under God. En la iglesia o en la familia, en un hogar, la mujer debe estar debajo de un hombre que está debajo de Cristo. In the church, a woman should be under a man, that a man is under Christ. Y no le estoy diciendo a ninguna mujer que no sea así su caso que vaya y se divorcie. I'm not telling a woman that if that's not your case, go get divorced. No. Ani, el pastor me dijo que me divorciara de ti. No, yo no dije eso. Honey, pastor told me to divorce you. Número No, I dos. didn't say that. Número 2. Number 2, Segundo principio. second principle. Para tener un hogar que marque la diferencia en su edificación, necesita tener la crianza de sus hijos como una prioridad. To have God as the center of your home, you have to have your children as the center of your home. Una vez más lo voy a repetir. Para tener un hogar que marque la diferencia To have a home that marks the difference en su edificación, necesita tener la crianza de sus hijos como una prioridad. and edification, you have to have your children to understand that that is God's O priority. sea, para tener un hogar que marque la diferencia, usted tiene que poner la crianza de sus hijos después de Dios como una principal prioridad. You have to have your children, your God as the priority. Salmo 127, verso 1, la otra parte que sigue. Psalms 127, Si Jehová no edificare la casa, unless the Lord builds the house. observe la segunda línea, Observe the second line. en vano trabajan los que la edifican. They labor in vain who build it. Una vez más, Dios es el edificador, Say, God is the edifier, the pero Él builder, decidió usar obreros para edificar una familia. but he decided to use workers to build a family. ¿Quiénes son los principales obreros para edificar Dios una familia? Who are the main workers to build a family? El hombre padre, la mujer madre. The man father and the woman mother. Son los principales obreros para la edificación de un hogar, papá y mamá. Those are the main workers to build a family, father and mother. Ahora, ¿cuántos entienden lo que es crianza? How many understand what a development is? Yo creo que todos entienden, pero crianza es nutrición. We may all understand that development is nutrition. Está en la pantalla. Crianza es el cuidado, It's the care. es la educación, It's the education. es la enseñanza, It's a teaching. la instrucción The instruction que se da a los hijos y a los descendientes that you give the children and then descendants en una relación familiar. in a relationship of a family. Cuando decimos que los padres son los obreros para criar los hijos, When we say that the parents are the workers to raise the children, quiere decir que los principales responsables delante de Dios de educar, de enseñar, de instruir a los hijos, that means those that are responsible to raise the children no son los maestros de la escuela, ni del college, ni de la universidad. is not those that are in school or the university No son los teachers mentores en la iglesia. or the mentors of the church No son los pastores de la iglesia. or the pastors of the church. Son los papás y las mamás. It's the fathers and the mothers. Ahora, pastor, alguien dirá a alguna mujer, yo no tengo esposo. A woman may say, I don't have a husband. Soy madre soltera. I'm a single mother. Por eso es que hay hogares que tienen dos obreros That's why there's a home that has two workers para criar los hijos, to raise the children, papá y mamá. father and mother. Pero otros hogares tienen solo un obrero, In other families, you have only one worker. una madre soltera o un padre soltero o viudo. A single mother, a single father, or a widow. De ahí es donde Dios pone la ayuda también, That's where God sends the help. porque Dios provee relaciones espirituales He sends spiritual help a quienes Dios puede usar para suplir la crianza de los hijos. that God can help with raising those children. Pero aquí la verdad y la realidad es esta, empieza en el hogar, en la casa. But here the reality is that it starts in the house. La gente confunde y padres confunden que la educación académica es obligación de los maestros, y es verdad. Many parents confuse that the academics is the responsibility of the teachers. Pero no estoy refiriéndome a la educación académica. But I'm not referring to the academic Cuando decimos education. educación en la crianza, nos estamos refiriendo a la formación de una persona en modos, en costumbres, en hábitos. When I speak about education, I'm speaking about not about methods or habits. Y también se refiere a la educación bíblica, a la enseñanza bíblica. It's about the biblical teaching.
Es más difícil enseñarle a un joven en la iglesia la Biblia cuando en su casa nunca se la han leído o nunca le han hablado de ella. It's very hard to teach a young person about the Bible and about God if they've never heard it in their Escúcheme, home. papá y mamá. Listen, mother and father. Esta es una realidad. This is a true reality. Ser padre en Dios es un trabajo difícil. Being a father in God is Por eso very le dije al different, principio, esta palabra es sencilla, very difficult and very simple. pero su aplicación es muy difícil. But to apply it is very difficult. Estoy hablando de aplicar lo que es edificar un hogar a la manera de I'm Dios. speaking about edifying the family in God's terms. Porque algunos piensan que todo, todo comenzó cuando se casó con su novia o novio. Many say, oh, it started when they were boyfriend and girlfriend. Y luego siguió cuando ella quedó embarazada, su esposa. And it continued when the wife got pregnant. Para algunos terminó cuando después del dolor de parto de aquella madre dio a luz a aquella hija o aquel hijo. And the mother says, well, it ended when I gave birth to that child, that daughter or that son. Pero ahí no terminó. But that's not where it ended. Ahí comenzó esa crianza de los hijos, That's where the raising of those children just begun. que continúa por toda la vida. That will continue for the rest of their lives. Hay hombres y mujeres que han pensado que ellos cumplieron como padres con traer los hijos al mundo. There's mothers and fathers that think that they fulfill their purpose by bringing them on to this earth. Pero bíblicamente nadie es padre y madre verdadero solo por procrear hijos. Biblically, a father and a mother is not just by procreating children. Bíblicamente padre y madre es quien cría hijos. Biblically, a father and a mother is who raises Por eso es the que children. muchos rechazan la relación espiritual de paternidad. That's why many reject the paternity. Pero es bíblico. But it's biblical. En una ocasión, Pablo conoce a un hombre joven llamado Timoteo, In an occasion, Paul meets a man named Timothy, que la Biblia no habla mucho de su padre, habla de su abuela y de su mamá. and the Bible doesn't speak about his father, it speaks about his grandmother and the mother. Y Pablo le afirma que la fe que había en Timoteo es la fe que había operado también en su abuela y en su mamá. The faith that Timothy had is a faith that operated in the mother and in the grandmother. Pero al mismo tiempo viene y se le presenta a Timoteo, le dice, pero yo estoy aquí para hacer esto otro en tu vida. O sea, había una parte que faltaba en la vida de Timoteo. But then Paul came to Timothy and said, I have something else to offer you. And so there was a something that was missing in Timothy. Pero si en una familia hay papá y mamá, están obligados delante de Dios a crear a sus hijos. But if there's a father and a mother in a home, they are obligated to raise their children under God's terms. Algunos padres lamentablemente han pensado que con pagar los estudios de sus hijos o apoyarles a graduarse una carrera ya han cumplido con su crianza. Unfortunately, there are parents that think that if they've paid their child's career, they've completed their mission. Eso es solamente la educación académica. That's only an academic, No tiene nada que ver con la crianza espiritual, personal o moral. has nothing to do with the moral or the spiritual life of the child. Se lo voy a decir claro una vez más, ser padre o madre en Dios es un trabajo duro. I'm telling you clearly, it's very hard to No be dije a que es father and a malo. mother. I'm not saying it's bad. No estoy hablando mal de ser papá y mamá I'm bíblicamente. not speaking bad about being a father and a mother Tengo biblically. solteros que me están escuchando y pueden decir, entonces mejor no me caso. There are single people who are listening to me and they're probably saying, oh, I'm better not married. Bueno, eso es otra cosa. Well, that's something else. Por Dios no ser lo primero en los hogares, By God not being the center of the home, esto lleva a una segunda cosa que es la crianza. Cuando Dios, es primero en un hogar, nos tiene que llevar a la crianza de los hijos. correction, when God is first in our home, it should lead our children to Christ. Lamentablemente esto es algo que ha perdido su valor en nuestra cultura. Unfortunately, this has lost its value in our culture. La crianza de los hijos en la cultura de Estados Unidos y muchas naciones ha sido empujada hacia cosas externas. The raising of our children has been led towards external things. Escúcheme, por favor. Listen to me, please. Ha sido empujada hacia cosas externas mientras papá y mamá están persiguiendo sus metas financieras o sus metas económicas It's led them to do things on the exterior o while their sus parents are objetivos busy. personales. When their parents are busy with their personal objectives. Y no está mal eso, It's not wrong though, pero eso va en un segundo plano. but that's on a second plan. Primero debe ir que Dios debe de ser primero en un hogar. First, it must be that God is the center of the home. Y el segundo principio es que la crianza de nuestros hijos debe de ir después de que Dios sea primero. And then second is that the raising of our children is after God is first in Estoy our lives. hablando de Dios edificar una familia. I'm speaking about God edifying a family. De ahí que muchas personas se hacen esa pregunta, ¿y qué pasó? And many ask themselves the question, oh, what happened? Cuando ellos mismos deberían saber las respuestas. No ha hecho lo que Dios pide. When they themselves have the answer because they didn't do what God asked. La Biblia dice, si Dios me edifica la casa, en vano trabajan los que la The edifican. Bible says it very clear. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who Si build it. Dios no es el edificador de un hogar, Dios no es lo primero en un hogar, y Dios no es parte de la crianza de una familia,
no hay una familia verdadera. If God is not the center of the home, there is not a true family. Dígale al que está a su lado, si su cónyuge está cerca o alguien de su familia, Dios está buscando obreros para edificar la familia. Tell the person next to you, God is looking for workers to build the family. Dios es el arquitecto por excelencia, God is the excellent architect. pero Él va a usar a papá y mamá como obreros de esta construcción. And he puts God, mother and father as the workers of this Usted construction. puede compartir con muchas personas en la iglesia en diferentes lugares. You can share with many in different places. Como cristiano puede ir a seminarios, congresos, institutos, discipulados. As a Christian, you could go to seminars, conferences, and institutes. Y una de las cosas que se acostumbra a hablar entre ciertas personas And one of the customary topics spoken amongst those es las people prioridades. is the Por priorities. favor, despiértese. Please wake up. Dígale al que está a su lado, despiértate. Wake up. Tell the person No next te to you, duermas. don't go to sleep. Las prioridades son importantes por tres grandes razones. Priorities are important because of three Esto va a salir en reasons. su pantalla. You're going to see it on your screen. Las prioridades son importantes porque demuestran nuestros valores. Priorities are important because they demonstrate our priorities. Las prioridades son importantes porque influencian en nuestras decisiones. Because they influence our decisions. Las prioridades son importantes porque gobiernan nuestra vida. Because they govern our life. Una prioridad es un valor por el cual nos esforzamos por alcanzar o hacer. A priority is a value that we seek to achieve. Es algo que un valor tan grande para nosotros que lo ponemos por encima de todo lo demás. It's a priority that we put above all other things. Usted tiene que entender que según las prioridades en su vida van a ser los resultados también. According to your priorities, that's the results that you're going to Estamos have. en el segundo principio que es la crianza de los hijos. We're in the second point, which is of the raising of the children. Muchos padres cristianos llevan a sus hijos a la iglesia y confían que los pastores se los formen santos, perfectos, inmaculados. Many parents take their children to church and expect the leaders to teach them. Los pastores solamente somos una ayuda y los mentores, pero los padres son los responsables principales. Pastors and leaders are only here as of a support, but the parents are responsible. Hablar de las prioridades es una cosa y tenerlas en orden y practicarlas es otra. Priorities is one thing and doing it is another. Papá, mamá, familia, hijo, hermana, si en un tiempo es tan importante tener prioridades claras, es en este tiempo. Father and mother, if there is any other important time, it's now. Que estamos viviendo en los últimos tiempos, según la Biblia. We are living the end times according to the Bible. Quiero decirle que en medio de esta pandemia que apareció de pronto y afectó la vida de todo el mundo, I'm going to tell you that this pandemic that just came suddenly and affected everybody's life. de repente apareció este virus y nos cambió como la forma de vivir a todos. This virus came suddenly and affected the course of our lives. Si muchos de nosotros no hubiéramos tenido en orden o claras nuestras prioridades, If many of us did not have our lives in order and focus on our priorities, hubiéramos tomado muy malas decisiones. we would have made very wrong decisions. No quiero que se ofenda con lo que voy a I decir, don't want you to be offended with what I'm going to say. porque mi propósito y mi trabajo es enseñar la palabra de Dios. Because my job and responsibility is to teach the word of God. Escuche por favor, Listen, please. si usted es un hijo o hija de Dios, If you're a daughter or son of God, un padre o madre en Dios, a father or mother in God, si es una familia en Cristo, and you're a family in Christ, nunca debe tomar decisiones por finanzas o economía, never make decisions for finances or economy. porque entonces quiere decir que eso es su prioridad primera. Because then that's going to mean that that's your priority. Le acabo de decir que por tres grandes razones nuestras prioridades son importantes. I just told you why 3 reasons why our priorities are important. Demuestran nuestros valores, It demonstrates our principles, influencian en nuestras decisiones our values, and our decisions, y gobiernan nuestra vida. and they govern our life. Quiere decir que en Dios no debemos decidir primero por la economía. That means in God we should not choose first the economy. Por eso entonces es importante, That's why it's important. aún nosotros como personas y familias y ministerio en este tiempo de pandemia, As families and ministry in this pandemic times, si no hubiéramos tenido claras nuestras prioridades, if we would not have had our priorities clear, hubiéramos tomado malas decisiones que ahora estaríamos pagando las we would consecuencias. have made wrong decisions that we would have been paying for the consequences. Los que son de now. Manasés entienden mejor a lo que me estoy refiriendo. Those that are from my church, Manassas, would understand very clearly what I'm meaning. Ahora, si podemos hablar de prioridades en orden, If we speak about the order of priorities, yo he aprendido esto durante años y también del ejemplo de otras personas en Dios. I've learned about this through time and seen the example in other men of God. Y no necesariamente este es el orden de sus prioridades. And not necessarily is this the order of their priorities. Le puedo mencionar 7 prioridades en el orden que yo creo y las tengo en mi vida. I could show you 7 principles that I have in my life. Recuerde que toda decisión que tomamos está influenciada por nuestras prioridades. Remember that every decision we make is influenced by our priorities. Prioridad número 1. Priority number 1. Dios es
primero. God is first. Yo soy una persona I am one person, que necesito tener una relación personal con Dios. but I need to have a personal relationship with God. Por lo tanto, Dios es primero. Therefore, God is first. Mi relación personal con Él, My relationship with God que no personally. depende de alguien más, sino de Dios y yo y Dios. That doesn't depend on someone else. It's just me and God, God and me. Dios es celoso. God is jealous. Él no quiere que nadie esté entre usted y Él, He doesn't want anything to be in between you and Him, ni siquiera su familia. not even your family. Es cierto, Jesús es el mediador de esa relación, It's true. God is the mediator of that relationship. pero Jesús es parte de Dios en sí mismo. But God is part of God within Himself. Segundo, soy una persona que está casado, Second, I am a married person. que tengo una mujer como esposa, y digo mujer para aclarar, como esposa, And I'm going to clarify, I have a wife as porque Dios as a edifica woman. una familia entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres ni entre dos mujeres. God identifies the man and the woman not any other way. Soy una persona que está casado, que tiene una esposa, I am a man that's married that has a wife que necesito tener una relación personal con ella. that I need to have a personal relationship with her. Por lo tanto, mi primera prioridad es Dios, Therefore, my priorities are God, mi segunda prioridad es mi esposa, my wife, y tercero, and thirdly, producto de que soy casado con mi esposa, tengo dos hijas. a product of being married, I have two daughters. Entonces mi tercera prioridad son mis hijas. So my third priority are my daughters. Y cuarto, yo le puedo poner la relación espiritual, familia, iglesia. Fourth, I can say my spiritual relation, my family. Quinto, puedo Church. poner el resto de toda mi familia. I could put the rest of my family. Sexto, puedo poner mi propósito en Dios. Six, I could say my purpose in God. Séptimo, puedo poner mi trabajo. Seven, I can put my job. Le estoy dando un ejemplo de mis prioridades. I'm only giving you an example of my priorities. No tienen que ser las suyas, They don't have to be your priorities. pero por lo menos las dos primeras o tres primeras sí deben de ser igual para todos. But the first two should be the same for everyone. Y depende de nuestras prioridades, Depending on our priorities, es el resultado de todas nuestras decisiones. is result of our decisions. Tercer principio en el Salmo 127. Third principle in Psalms 127. No se me duerma. Don't go to sleep. Diga al que está a su lado, no te duermas. Tell the person, don't go to sleep next to you. Número 3, Number 3, proteger su familia de influencias destructivas. to protect your family from destructive influences. Hemos mencionado tres principios del Salmo 27 hasta ahora. We've mentioned- 127, perdón. We've mentioned principles in Psalms 127. Dios debe de ser lo primero en un hogar. God has to be the first in the center of a home. La crianza de los hijos es una prioridad en una The familia. raising of the children is a priority in a family. Tercero, proteger su familia de influencias destructivas. Third, protect your family from destructive. En la segunda parte del versículo 1 del Salmo 127 dice así: And the second part of 127 says like this: si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in ¿Sabe, vain. sabe que yo había entendido diferente este versículo por un buen tiempo? For a time, I misunderstood this verse Porque yo había creído totalmente que nosotros los hombres y mujeres en Dios podemos edificar vidas. because I had understood that as man and God, Y we sí could podemos edify- hacerlo. We could build lives. Sin Dios podemos hacerlo. We could do it without God. Y edificar familias para destrucción y perdición. And we could edify them for destruction. Pero la única forma que un hombre y mujer en Dios puede edificar bien una familia But the only way that a man and a woman can build a family under God es que Dios sea el edificador a través de estos obreros, nosotros. is that God is the edifier through these workers, which Pero is número us. 2, Number 2, en este tercer principio es importante and entender this third principle is important to que understand Dios es el protector por excelencia de la familia. that God is a protector of excellence for the family. Pero de la misma manera que Dios necesita obreros para edificarla, But the same way that the Lord needs family to build, Dios quiere usar centinelas para cuidarla. He wants to use servants to protect it. En otras palabras, somos colaboradores con Dios. We're collaborators of God. Y una vez más, no son los ángeles los primeros guardianes de su familia, es usted, papá y mamá, en la tierra. It's not angels the protectors of a family. It's you parents here on earth. O quiero decir, no son los ángeles los únicos, perdone. Well, let me clarify. Not angels are the only ones. Yo he escuchado papás y mamás que todo decir, mi hijo tiene un ángel de la guardia y que él lo proteja siempre. I've heard parents saying, "Oh, my child has a guardian angel. May he protect them always." No, tiene que haber una acción activa de usted, papá y mamá, para proteger su familia de toda influencia destructiva. There has to be an active action from you, father and mother, for that child to be protected. Ahora, aquí cambia el cuadro. Here the scene changes. Porque el cuadro, el salmista pasa de una casa, familia,
Because the psalmist here changes from a home, a family, a una ciudad. to a city. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. And it says, unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Y aunque a usted no le parezca todavía, está hablando de familia. And even though you don't notice it, he's still speaking about family. Literalmente lo que está diciendo Dios aquí es que nosotros debemos acudir a Dios Because what he's saying here is that we should resort to God, a pedir ayuda en Él para que Él edifique nuestra familia a través de nosotros seeking God's direction through us to be able to help our family, y estar dispuestos a servirlo a Él como edificador. to be willing to serve him as the builder. Pero también está hablando de ir a Dios y pedirle ayuda para proteger nuestras familias. Because it's about, he's saying about going to him for help for our Todo families. el tiempo es necesario proteger la familia. It's always necessary to protect the family. Y si algún tiempo ha sido más necesario proteger la familia de influencias destructivas, es en estos últimos If días. it's ever been important to protect the family, it's in these times. Observen por favor en este versículo que también la Biblia habla de una colaboración directa con Dios. Observe that in this passage, the word of God says clearly about a connection Porque direct with mucho God. papá y mamá dice que Dios nos proteja, ya problema de Dios. Father and mother says, oh, well, may God protect us. No. Es una parte activa suya aquí en la tierra. It's an active part of you here on earth. Si Dios es el edificador, si Dios es el protector, If God is the builder and the protector, pero Él decidió en su plan usar hombres y mujeres, padre y madre, para hacerlo. he decided to use father and mother to protect it. Lo interesante en este cuadro es que es Dios, el mismo que edifica, Dios es el mismo que protege a través del padre y la madre. If God is the one that builds, he's the one that protects through the father and the mother. Debemos servir como obreros a tiempo completo en este trabajo. We have to work full time. Debemos envolvernos padre, madre, hijos e hijas en este trabajo. We have to convert ourselves into fathers and mothers and daughters in this Debemos job. velar por la seguridad y la protección de nuestra familia. And we must watch for the well-being of our family. Esto ya se ha vuelto un problema común en nuestra sociedad. This is a common problem in our society. Dejar los hijos solos, To leave our children alone, que se críen sin ninguna influencia de protección. raising themselves with no form of influence. ¿Ha visto usted las noticias aquí en Estados Unidos, en otros países, en la televisión? Have you seen the news on television or other parts? Padres y madres dejando niños solos en un carro cerrado bajo el sol. Fathers that or mothers that have left their child alone in the car, locked up in the heat. Uno lo ve y lo piensa y dice, ¿cómo es posible? You see that and you think, how is that possible? Cada cosa que ha salido en los noticieros, recuerdo una que fue, creo que este año, el año pasado, una mujer policía dejó a su hija en el carro mientras estaba en la casa con su amante. Last year, I saw one on the news where a woman left a child in the car and she went home with her lover. Y fueron unos vecinos que se dieron cuenta que aquella niña pequeña estaba casi asfixiada. The neighbors were the one that noticed the little girl almost asphyxiating in the vehicle. No estamos hablando de un perro, de un perico, de un pájaro, estamos hablando de sus hijos. We're not talking about a bird or a dog. We're speaking about the child. Estas acciones lo hacen pensar a uno que realmente a muchos padres y madres no les importan la seguridad de sus hijos. These actions lead us to think that some parents don't care what happens to their children. Y estas son cosas que hacen que los jóvenes también no se quieran acercar a Cristo. This causes youth not to want to reach out to God. Hijos que han visto a sus padres fingir una cosa en la casa y otra en la iglesia, Children that have seen their parents fake it in the house and then be one person at home les and one at cuesta church. más ir a Cristo y creer en Él y servirle a Él. It's hard for them to go to God and believe Him. Yo sé que usted puede estar pensando, pastor, disculpe, pero gracias a Dios ese no es mi caso. You're probably saying, oh, forgive me, Pastor, but that's not my case. Tal vez usted puede estar pensando, diciendo, pastor, yo nunca he dejado a mi niño ni mi niña solo en un carro encerrado. You could probably tell me, oh, Pastor, I've never left my child or my boy or my daughter in the car. Tal vez su hijo tiene 14, 17, 18 años, está bien dejarlo solo, no estoy hablando de esa edad. Maybe your child is already 14, 13 years old. I'm not speaking about that age. Y tal vez usted no ha hecho eso. Maybe you haven't done that. Pero sí tal vez usted ha dejado que influencias destructoras entren a la mente de sus hijos a través de teléfonos, celulares, de iPad, de televisores y no ha hecho nada para But you protegerlos. have allowed for destructive thoughts to come into their lives through iPads, television, anything, any other form. En estos días pasados compartía con algunos de nuestros líderes acerca de un sueño que tuve esta semana. Dios no me habla a mí mucho en sueños. I was sharing with my leaders about a dream that I had, and God doesn't speak to me very much in dreams. Eso es con mi esposa. Esa no es la forma que él usa más conmigo. That's something that happens to my wife, not Pero so he much for me. aprendido que cuando Dios me habla en un sueño, yo no olvido el sueño, tengo todos los detalles presentes But I've y algo learned- experimento.
But I have learned that in those dreams that are very impacting, I've retained Y tuve un specific. sueño con muchas familias de la iglesia de cómo los niños eran alcanzados por cosas que salían de sus celulares, de sus tabletas y de los televisores. And in my dream, I saw how many children were being reached by the things that they were watching on television and Y iPads. cómo los alcanzaban. And they were being reached. Y cómo muchos padres al lado de ellos no hacían nada. And the parents that were right next to them didn't do anything. Porque para muchos padres es más fácil dar un celular a su hijo pequeño para quitárselo de arriba porque está ocupado en otra cosa. For many parents, it's easier to give a child a cell phone because the parent is busy doing other things. Hoy día en el mundo en que vivimos, un niño de 3, 4 años puede agarrar celular y poner una sola palabra. In the world we live, you could give a phone to a child and he, with his little fingers, put in words. Y va a accesar a una información en todo el mundo que muchos padres ni idea tienen lo que está And he pasando. can access a platform that his parents don't even have an idea what they're looking at. Tal vez usted se esforzó por alcanzar un nivel económico mayor para darle algo mejor a sus hijos. And maybe parents that have like reached a high level of success just to give their Papá, children mamá, the best. entienda este principio. Father, mother, understand this principle. La vida se mueve por intercambios. Life happens through interchange. Y si usted está buscando trabajar más para tener mejores cosas, quiere decir que lo está cambiando por algo más. And you want to work more just to change your circumstances, that means you're choosing to do something different. No es tan malo desear tener mejores cosas. It's not wrong to desire new things. Y yo no estoy hablando de que no trabaje para proveer. And I'm not telling you to not work to provide. Pues aún la Biblia dice que es como un pecador aquel padre o madre que no provee para sus hijos. The Bible says that a man that doesn't work is a sin. Yo estoy hablando de prioridades. I'm speaking about priorities. Si tiene que intercambiar crianza de sus hijos por más dinero, no lo haga. If you have to interchange more work and money for your children, don't do it. Porque ellos son los primeros que van a sufrir las consecuencias y usted también lo va a pagar. The children are going to suffer the consequences, and so will you. Y es más fácil criar un hijo con una tableta y un teléfono para que esté tranquilo en un rincón que enseñarle. It's easier to raise a child with a tablet or with a phone than for you to teach them. Yo no le estoy criticando porque usted quiera tener mejores cosas. I'm not criticizing you because you want to have nicer things. Estamos juntos tratando de entender mejor lo que Dios nos enseña en su palabra. We're here together to understand clearly what God is saying in His Word. En la vida todo es un intercambio de valores. In life, it's all about an interchange of principles. Sus hijos para Dios es un valor más alto If your children is very important, que las cosas y el dinero. more important than the money and wealth. Pero muchos padres por no tener prioridades en orden cambian esos valores. And many parents, they don't have their priorities in order, they switch it. Conozco muchas familias dentro y fuera de la iglesia que han alcanzado cosas materiales, pero han perdido sus hijos. I know a lot of people that have reached success, but they've lost their children. Debemos entender, por favor, bien claro esto, papá y mamá. We must understand, father and mother. Los juguetes no edifican ninguna familia. Toys don't edify any family. Si usted está trabajando y trabajando y trabajando por comprar más juguetes a sus hijos, está perdiendo el tiempo con If ellos. you're working endlessly just to provide more toys, you're losing your family. Todo, ropa, zapatos, carrera, profesión, carros, ninguna de esas cosas va a edificar a sus hijos en Dios. Clothing, shoes, cars, profession is not going to edify your family to God. Y tampoco estoy diciendo que Dios no quiere que las tenga. God's not saying that you can't have that. Prioridades. Priorities. Es un orden de It's prioridades. an order of priorities. Sí, porque por ahí el religioso está escuchando y dice, sí, hay que ser pobres para agradar a Dios. If you're being religious listening to this, you say, oh, you have to be poor to please God. Hay que ser pobres espiritualmente. You have to be poor spiritually. A reconocer que sin Dios no podemos edificar una familia. To recognize that without God, we can't raise a family. Si Dios no protege nuestra familia, en vano es todo lo que If hagamos. God doesn't protect our family, it's in vain what we do. Todas estas cosas está bien buscarlas, al tenerlas y alcanzarlas, These things are okay to seek them and reach them, pero no cambie los valores. but don't change your principles. Si tiene que escoger entre sus hijos y tiempo para trabajar más, If you have to choose between your children and work to le work aconsejo que se harder, quede con sus hijos también más tiempo. I suggest that you stay with your children longer. Hay un ejemplo en la Biblia de un edificador, uno de los mejores edificadores después de Cristo entre los hombres de la Biblia, There's a great story about one of the greatest builders after God in the Bible. un hombre del pueblo de Dios llamado Nehemías. His name was Nehemiah. Capítulo 4 de Nehemías nos presenta una escena de este hombre llamado por Dios después que entendió el trabajo para edificar. We see a scene in Nehemiah 4. Los muros de la ciudad de Jerusalén y sus puertas habían sido destruidas y quemadas. The walls of Jerusalem had been fallen and burned. Lo que cientos de años no pudo edificar el pueblo de Israel, What in 100 years the people of Israel could not do. en 50 y pico días este hombre lo logró.
In 50 some days, this man was able to accomplish. con un grupo de familias que se dispusieron a ser obreros en esta edificación. With a group of families that decided to work in this mission. Que usted, papá y mamá, sea un edificador como Nehemías en su hogar. Lo profetizo sobre su vida. That you, father and mother, will be workers like Nehemiah in your home. Nehemías 4, versos 16 y 17 dice así. Nehemiah 4:16 says, Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra so it was from that time on that half of my servants worked at construction, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. while the other half held the spears, the shields, and the bows. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. And the leaders were behind all of the house of Judah. Verso 17. Verse 17. Los que edificaban en el muro, Those who build on the wall, los que acarreaban, and those who carried los burdens, que cargaban. loaded themselves, Con una mano trabajaban en la obra so that with one hand they worked at construction, y en la otra tenían la espada. and with the other hand they held a weapon. Así es como papá y mamá deben edificar su hogar That's how father and mother must build their home y proteger de influencias destructivas a sus hijos, su familia. and protect their children and family from influences. Literalmente esta palabra dice que estaba Nehemías con este grupo de hombres y mujeres, de familias. Nehemiah was with this group of people. Estaban poniendo los bloques, They were building the blocks with the families, poniendo la mezcla with the mixture, para poner otra fila de bloques. to put another line of blocks. Pero por aquí había un montón que se oponían. Well, there was a group over here that opposed Influencias destructoras destructive influences para volver a destruir aquellos muros que habían destruido antes. to come and destroy what they had already built, Porque otro grupo de familias lo permitieron. because another group of people allowed it. Pero ahora Dios tiene aquí un hombre, Nehemías, un edificador, But here God had a man of Nehemiah con un grupo de familias que están edificando de nuevo, with a group of families that were rebuilding, pero que al mismo tiempo tenían que defender. but at the same time they had to defend. Con una mano echaban la mezcla With one hand they did the y mixture, con la otra sacaban la espada. on the other hand they took out the Para que weapon. cuando viniera esa influencia destructora So when that destructive influence came, pudieran they defenderse could defend y hasta atacar and even attack mientras seguían construyendo. while they continued to build. Una vez más, es simple esta palabra, One more time, this is a very simple pero es word, difícil llevarla a la but it's práctica. very difficult to take to Dios no practice. dijo que es imposible. God didn't say it's impossible. Dios no dijo que es fácil, God didn't say it was easy, pero con Él es posible but with him it is possible. y en Él se puede lograr. And in him it can accomplish. ¿Qué más podemos usar para servir como centinelas de nuestras familias y protegerlas? What else can we do to be lighthouses to hold Papá, our mamá, family? Father, mother, Influencie con oración a sus hijos. influence your family with prayer. Tiene que orar por sus hijos y seguir orando. You have to pray for your children and continue Ore to por su pray. hogar, ore por su Pray familia. for your home, for your family. Hace muchos años atrás, en una cruzada en Denver, Many years ago in a crusade in Denver, el evangelista Billy Graham estaba predicando a una multitud the evangelist Billy Graham was speaking to a multitude. y usó aquel versículo en Hechos 16 cuando dice que le dijeron Pablo al carcelero: si tú crees en Cristo, tú y tu familia pueden ser salvos. Where it says in the book of Acts, where it says, if you and your family will believe in God. En esta cruzada en Denver, Colorado, Billy Graham dijo esto. In this crusade, Billy Graham said this. Dijo: mi ministerio y yo hemos estudiado familias por un periodo de años My ministry and I have studied families for many years. y hemos encontrado esto interesante. And we have found this interesting point. En una familia donde un papá viene primero a Cristo, We're in a family where a father comes first to God. el 60 al 68% de la familia es más probable que venga después. The chances are greater that the family comes after. En una familia donde la mamá es la que se convierte primero a Cristo, In a case where the mother comes to Christ first, es de un 40 y hasta un 50% que después la familia va a venir. it's a little less where the family is going to come in first. Y en una familia donde los hijos vienen primero a Cristo, Where there's a family where the children come to Christ es de un first, 15 hasta un 25% de probabilidad. it's even a lesser chance Que la familia va a venir a probability Cristo. that the family will come to Christ. Quiere decir que cuando un papá viene a Cristo primero, That means that when a father comes to Christ cuando un first, padre que fue puesto por cabeza en un hogar busca a Dios primero, as the head of the house, seeking God first. por favor, no es que es mejor que la madre. No, trust me, it's not because he's better than the mother. Es un asunto de función y de orden en Dios. It's a way of function in the order of God. Dios la cabeza de Cristo, God, the head of Christ. Cristo la cabeza del hombre, Christ, the head of the man. el hombre la cabeza de la mujer Man, the head of the woman. y los hijos debajo de todo And este the orden. children underneath this complete order. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir Billy Graham con esto? What was Billy Graham trying to say with this? Que si queremos familias de que nuestra nación cambien, But that if we want our nations to change, se acerquen más a Dios, to come closer to God, necesitamos padres que se acerquen más a Dios we need primero. fathers to come
to God first. Y yo sé, está bien, no estoy diciendo que está mal que sea mamá y los hijos primero. No. I'm not saying that that you can't do it the other way, where the mother and the children come to Por eso es Christ que usted ve first. que en una familia que se convierte a Cristo, el papá a veces es el más difícil, That's why in families you see that the father is the hardest to come to Christ, el más duro de venir a Cristo. the hardest to come to Christ. Tal vez ya la familia está en Cristo y la mamá y los hijos están envueltos en discipulado en el Señor, pero el papá, nada que ver. The mother and the children may already be very involved in discipleship and in the church, but the father is not interested. Él piensa que él tiene que estar enfocado en la provisión de su casa, en tener lo que es necesario. He thinks his priority is to be focused on providing to the home. Todos ustedes deben saber que si hay un tiempo en que la familia debe de estar edificada y protegida por Dios más que antes, es este tiempo. You must understand that a family to be protected under God is now. Estamos cerca de que Jesús vuelva por su We iglesia are close to the time where God's coming for his church. y la salvación es personal. And salvation is personal. Usted, papá y mamá, no puede decir por sus hijos ni sus hijos por usted, Father, you cannot decide for your wife or your children, pero usted puede influenciarlos. but you can influence them. Entre más influencia de Dios hay en una familia, más probabilidad de que vengan a The Cristo. more influence there is of God, the probabilities are higher that they will come to Christ. Diga ahí donde está, vamos a orar Say right there where you are. Let's y pray. seguir orando. And let's continue to pray. Yo no vine hoy a hacerlo sentir culpable. I didn't come today to make you feel guilty. No, yo vine a servirle con la palabra de Dios. I came to serve you with the word of God. Puse una lista de cosas y no tiene que ser la suya, I put a list of things. It doesn't have to be your prayer, pero que nos ayuda para poder orar con más influencia a nuestros hijos. but that can help us to know how to pray with more influence. En la for our pantalla va a children. salir. In the screen you will Si usted see lo quiere those hacer ones. así, hágalo así. If you want to pray like that, you can do it. Ore por sus hijos por una fe salvadora. Pray for a prayer for your children, for a salvation prayer. Ore por sus hijos porque no les falte la fe en Cristo. That for the children they won't lack faith. Ore por sus hijos que tengan un encuentro con Dios como su Padre. Pray for your children that they will have an encounter with the Father. Ore por sus hijos para que tengan más deseo de hacer la voluntad de Dios. That they will desire to do God's will. Ore por sus hijos para que encuentren su propósito en Dios. That they will find their purpose in God. Ore por sus hijos para que entiendan el ministerio que Dios tiene para ellos. That they would understand the ministry that God has for them. Debemos influenciar a nuestros hijos con oración. We must influence our children with prayer. Ahí está en la pantalla. It's there on the Véalo, screen. por favor. See it there. Ore de esta forma por ellos. Pray like this for them. No quiere decir que tiene que cambiar la forma que lo hace, pero esta es una idea que puede ayudar. You don't have to alter the way you do it, but this is just an idea. Influenciarlos más en oración por estas cosas. Influence them with these things. Si no son salvos, una fe salvadora. If they're not saved, pray for a prayer of salvation. Si ya son salvos, para que no les falte su fe en Cristo. If they're not saved, that they will not lack their Si ya son faith. salvos y no se han acercado más a Dios, que tengan un encuentro con Dios como Padre. If they're already saved and they need to have a closer encounter, that they would have that encounter. Y si no están envueltos en la obra de Dios o en el servicio a Dios, que tengan más deseo de hacer su If they're voluntad. not involved in the things of the Lord, that they will have a desire to do so. Que encuentren su propósito en Dios, porque por eso están vivos. That they will find their purpose in God. That's what they're Para que alive. sirvan a Dios conforme al ministerio que Él tiene para So they ellos. can seek God according to the ministry God has for them. La oración por nuestros hijos es un lugar para estar en contacto continuo con ellos. It's a continued Papá, mamá, contact with escúcheme. God. Cuando usted llega a Dios orando por sus hijos, llega al trono de la gracia. When you get to God with praying for your family, you get the Holy of Físicamente Holies. tal vez no los estás tocando, Physically, you may not be touching him. pero espiritualmente Dios los está tocando a través de tu But oración. spiritually, God is touching them through your prayer. Si una oración afecta más a los hijos, es la de papá y mamá. If any prayer makes a greater impact, is the prayer Está of bien mother pedir and oración father. a otros por tu familia. It's okay to pray for, have others pray for your Yo family. veo en las redes sociales cuántas personas piden oración por sus hijos y su familia. I see on social media how many ask for prayer. Pero usted tiene que entender que su oración por ellos es más poderosa que la oración del pastor o la pastora por ellos. But you need to understand that your prayer is much stronger than the pastor. ¿Por qué, or pastor? pastora. Porque usted es los obreros principales para edificar esa familia y protegerla en Because Dios. you're the workers, the principal workers for that home. Y número 4, con este cuarto principio terminamos. And with this fourth principle, we will conclude. Salmo 127, el cuarto principio dice: necesitamos llegar al punto On 127 of Psalms, donde alabamos a Dios abiertamente por nuestros hijos. we have to get to the point where we can worship openly with our children. O sea, debemos llegar a alabar a Dios por nuestros hijos. We should get to God to worship God with our children. Es el cuarto principio. It's the fourth principle. Primero, Dios debe ser primero. First, God has to be the first. Segundo, la crianza de nuestros hijos. Second, the raising of our children. Tercer principio que habíamos mencionado, The third principle that we had ¿se mentioned. acuerda usted? Do you remember what it is?
proteger a nuestra familia de influencias destructivas. Protect our family from destructive Y influences. cuarto, debemos alabar a Dios por nuestros hijos. And fourth, worship God for our En otras, yo children. no dije alabar a sus hijos, I didn't say worship your children. alabar a Dios por sus hijos. It says worship God for ¿Se your acuerda children. usted cuando Dios habla de Job en el capítulo 1? You remember where we speak about Job on chapter 1? Que Satanás se mezcló entre ciertos ángeles y llegó a la presencia de Dios. Dios lo permitió así. And God allowed Satan to go amongst other angels. La Biblia dice que Job presentaba sacrificio continuo a Dios por sus hijos. He said Job presented many sacrifices for his children. Usted debe de alabar a Dios por sus hijos. You must worship God for your ¿Por qué, children. pastor? Porque el Salmo 127, verso 3 dice esto. Because in Psalms 127 says this: Los hijos son un regalo del Señor. the children are a gift from the Lord. Son una recompensa de su parte. They are a reward. Los hijos son un regalo. Diga conmigo, mis hijos son un regalo de Dios. Children are a heritage from the Lord. Son una recompensa de parte de Él. They are a reward. from Tal vez the usted Lord. no está disfrutando ese regalo Maybe you're not enjoying that gift porque no ha hecho lo que Dios le pide. because you haven't done what He's asking. Porque debería ser así. It should be that way. La verdad es que Dios dice, no yo, Dios dijo, tus hijos son un regalo de Él para ti. I don't say it. God says it. Your children are a gift to you. Haga entonces usted posible en Dios que ese regalo sea un regalo bueno. Make sure that you make that gift a good gift to God. Es triste que un papá o mamá llegue a casa y cuando sus hijos lo vean llegar salgan corriendo a esconderse en su cuarto. It's sad to see that fathers and mothers get home and their children see them and they just go and run off and walk Muchos away. prefieren los brazos y abrazos y besos solamente de las personas en la iglesia y está bueno eso. Many just want the hugs and the kisses from those from church. Pero cuando llegan a su casa no hay besos, no hay abrazos, no hay toque físico, no hay palabras de afirmación. And that's okay, but when they go home, they don't have that affirmation from home. Recuerdo hace muchos años estaba en un país, me pusieron a predicarle a un grupo de jóvenes, hijos de pastores. Some time ago, I was I was teaching to a congregation of pastors. Y mientras oraba por uno de ellos, me recuerdo que llorando aquel muchacho me dijo estas palabras. As I was praying for one man, and I remember he told me this. Me acerqué a él y en voz bajita me dijo, yo deseara que mi papá fuera conmigo como los ejemplos que usted puso. He told me, whispering in my ear, I wish my father was what you just said to us. Y aquel padre de aquel joven era un líder muy conocido en la iglesia. And that leader of his father was a man En aquel in the país. church in that country. Después al final se me acercó otro joven. At the end of the service, Que another su youth padre era came un to me. empresario muy grande en su país. His father was a businessman great in that country. Y me fue a decir lo mismo, And he came and he told me the same thing en palabras diferentes. in very different words. Yo deseara que mi padre fuera como el papá de otra persona que mencionó. He says, I wish my father was like that person that you mentioned. Aquí en Estados Unidos por muchos años se hizo muy popular un dicho entre los jóvenes, decía, I wanna be like Mike. There was a very common phrase known here with the youth. It says, I want to be like Mike. Yo quiero ser como Mike. I want to be like Mike. Se referían en parte a ser como Michael Jordan. It was referencing being like Michael Jordan. Pero muchos hijos hoy día, la imitación en su vida es de otra figura y no la de sus padres en casa. A lot of youth today, their examples and role models are others from the outside and not Donde más afirmados deberían de ser es donde menos afirmados han sido. where they need to be affirmed more. They're not being A affirmed. veces papá y mamá desahogan su furia entre los cónyuges con los hijos. Most of the time, father and mother have fury A veces within hay themselves. madres frustradas con su esposo, esposos frustrados con su esposa y desahogan y descargan con sus hijos. And mothers and fathers have such anger and they take it out on the children. ¿Sabe qué está diciendo el salmista con estas palabras? The psalmist, what he's saying here, Que seamos positivos también por pertenecer a una familia. to be positive that we belong in a family, Que seamos con una buena actitud también porque tienes en cuanto a tus hijos. to have a good attitude because you have children. Tal vez tu hijo no ha sido lo que deseabas y soñabas, Maybe your child is not what you desired, pero por algo Dios te lo dio. but for some reason, God Dios gave no it es to you. hombre para mentir ni tampoco es hombre para cometer God is errores. not a God to lie, much less to make a mistake. Si Él te dio esos hijos es por un If propósito. He gave those children, is for a purpose. Son una herencia de Él para ti, son un regalo, una recompensa. It's an inheritance for you. No soy yo, It's not me. es Dios el que dice esto. It's God that says this. Que tus hijos son una bendición para ti de parte de Él. That your children are a blessing to you on His behalf. Mira el verso 4, por favor, en el Salmo 127. Ya se me está durmiendo, ya vamos a terminar. On verse 4 in Psalms 127, it says, Aquí se me están durmiendo ya. you're falling asleep here. Dice el Salmo 127, verso 4. On verse 4, it says, Los hijos que le nacen a un hombre joven, digan los hombres jóvenes, amén, amén. like arrows in the hand of a warrior,
son como flechas en manos de un guerrero. so are the children of one's youth. Observe que Dios dice que nuestros hijos son como flechas. Observe that God says our children Si tienes tu are hijo cerca o un arrows. joven cerca, dile, eres una flecha de Dios. If you have a young person next to you, say you are Esto an es positivo, arrow. This is positive. esto no es negativo. This is not negative. Eres una flecha de Dios. You are an arrow of the Lord. Yo soy una flecha de Dios. I am an arrow of the Lord. Diga todo hijo en Dios, yo soy una flecha en Every Dios. child say, I am an arrow of the Lord. No una flechita. Soy una flecha en Dios. I am an arrow of the Escuche Lord. por favor. ¿Qué quiere decir el salmista con esto? What does the psalmist mean with this? En otras versiones dice saetas. In other versions, it has different Una versions. saeta es una flecha. An arrow. Ahora, por favor, escúcheme, papá, mamá, despiértese. Listen, father and mother. Yo sé que usted ya no me quiere oír, mamá, porque no le hablé de la mamá. You may want to just leave because I didn't speak to you about a Pero le mother. hablé de los dos. But I spoke about the two. Hoy el partido quedó 1-1. Here we are even today. Nadie ganó, nadie perdió. No one won or lost. Escúcheme, por favor. Listen, ¿Qué hace una flecha? what does an arrow do? ¿Qué hace una flecha? What does an arrow ¿O do? para qué sirve una flecha? Or what is an arrow good for? No me diga, pastor, para colgar ahí mi bolsa. Tell me, pastor, is to hang my purse. Una flecha necesita un arco An arrow needs an arrow. que esté bien a bow, tenso. to be nice and tight. Entre más tenso esté la cuerda de ese arco, As the string is tight on the bow, más probabilidad tiene esa flecha de ir lejos. the tighter it is, the farther the arrow is going to go. El arco son los papás. The arch is the Ahora, ¿qué hace una flecha cuando es lanzada? What does an arrow do when it's thrown? Va a lugares donde el arco no puede ir. It goes where the bow Hello? cannot go. Hello. El arco se queda acá, The arch, la flecha sale hacia allá. the bow stays here, and Y the arrow el flies arco off. no va a ese lugar, va la flecha. The arrow doesn't go. The arrow is the one that goes. Pastor, no le entendí nada. ¿Me tengo que comprar un arco y flecha? Do I have to buy a bow and an No, arrow? no, 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 no. Quiere decir que Dios te dio los hijos para continuar un propósito divino en esta tierra. That means your God gave you your children to continue a purpose on this earth. Que cuando están formados en Dios, That when they're developed in God, protegidos por Él en ustedes, padres, protected by God through you, deben de ser lanzados they must be thrown en ese propósito divino within that to that para purpose. extender lo que Dios comenzó en papá y mamá. To extend what God started already with the parents. Y Dios era el Dios generacional que Él dijo que es. And God is the generational God that He said He is. ¿Se imagina Abraham? Era aquel arco enorme, You imagine he was that que había una flecha llamada bow, Isaac. and he had an Isaac in that arrow. No fue fácil para Abraham ser papá, ni para Sara ser madre. It wasn't easy for Abraham to be father and Sarah to be the Y mother. cuando aquella flecha Isaac salió, When that arrow of Isaac left, entonces después vino otra flecha llamada Jacob. there was another arrow that was called Jacob. Y desde ahí hasta acá han sido flecha, 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 And hasta Jesucristo. And after there's been arrow after arrow up to Jesus Y Christ. hasta usted en Cristo Jesús. And up to you. in Una Jesus. flecha puede ir a lugares que el arco no va. An arrow can go to places where the bow can't go. Tus hijos son un regalo de Dios. Your children are a gift from the Lord. Tus hijos van a ir Your children are going to go a donde usted los impulse a ir. where you push them to go. En Dios impúlselos. Push them to God. Y dice el verso 5, y con esto And terminamos. verse 5, and here we finish. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. Happy is the man who has his quiver full of them. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gates. ¿Han pensado algunos de ustedes, papá y mamá, Have any of you parents thought of this? que donde quiera que estén sus hijos, That wherever your children are, sea bueno o sea malo, good or bad, usted es parte de eso? you are part of that. Más vale que sea para algo bueno. Hopefully it's for something Más good. vale que sea para algo de bendición. Hopefully it's for something of a blessing. Que sea para honrar y respetar a To Dios. honor and respect God. Para darle gloria a To Dios. give God glory. Para que tú no seas avergonzado, so papá y mamá. so that you will not be ashamed, Ni father tus and hijos mother, tampoco sean or your avergonzados. children be ashamed. El diablo está todos los días buscando destruir The familias. devil is seeking to destroy families Y every la day. parte más sensible de una familia son los hijos. And the most sensitive part of a family are the children. Y en Dios la cobertura primera de una familia, hijos, son los padres. And the covering of a family are the parents. En Mateo capítulo 7 Jesús habló de muchas cosas. In Matthew 7, God spoke many things. Jesús habló de juzgar a los demás. Jesus spoke about speaking against the others, Jesús habló de la oración y de la regla de oro. on the rule of order. Jesús habló de la puerta estrecha que lleva a la salvación y la puerta ancha a la perdición. He spoke about the thin path to salvation. Jesús habló a 3 hombres que dice que en el tiempo futuro se acercarán a Él en la tribulación y Él les va a decir, no los conozco. He
He spoke about the three men that are going to come at the end of the time, and where he says, I don't recognize Habló de you. una persona que edifica sobre la arena y la otra sobre la roca. He spoke about the person that builds on sand and the other one on rock. Pero en medio de este capítulo 7 Jesús habló de los falsos profetas. And within this chapter 7, Jesus spoke about the El contexto es los false falsos profetas. about the false prophets. Pero ahí dijo una palabra que se usa mucho en la iglesia para muchas cosas. And that's a word that's used for many things. Muchos cristianos han dicho que Jesús dijo que por nuestros frutos seremos conocidos. And it's where it says, by our fruits we will Pero el know. contexto dice que los falsos profetas por sus frutos serán conocidos. But the context says that by the prophets, by their fruits, you will know them. De este pasaje han salido muchas prédicas Through this passage, there's been a lot of preachings. usando para hacer cosas y decir, mira cuánto he hecho y por eso soy conocido. Just saying of the things No. that I've done, and that's what I'm known for. Ese no es el contexto de esta That's palabra. not the context of that word. Porque la palabra frutos es la palabra carpos Because the word fruits is the word carpus. y es la palabra griega que quiere decir descendencia. It's a Greek word that means descendant. Hijos. Children. Literalmente lo que Jesús está diciendo es que si seremos conocidos Literally, what he's saying is if we're ever known, es por nuestros hijos, is by our children, por la descendencia que estamos dejando by the inheritance that we're leaving a través de nuestros hijos. through our children. Así que usted sea un padre y una madre que esté dejando descendencia de Dios en la tierra. Therefore, be the parents and a father and a mother that are Quiero giving invitarte a good ponerte de pie si inheritance. todavía estás despierto ahí en tu casa. Stand to your feet if you're still awake there in your home. Yo sé que nos tomó más del tiempo tal vez, pero le vuelvo a decir, la traducción requiere más tiempo. This I know took longer, but translation requires some time. Y lo estamos haciendo para servir a otras familias que necesitan entender por el idioma. And we're doing this for families that need to understand it because of the language. Póngase de pie donde está en su hogar, en su casa. Stand to your feet where you are at home. Y antes de que oremos, yo quiero pedirle que con sus propias palabras, si sus hijos están allí, dé gracias a Dios por ellos. And before we pray, I want you to just close your Papá, eyes mamá, and thank the Lord. Póngase en pie. For your children, stand Si to sus your hijos no feet. están físicamente a su lado, pero tiene hijos, dele gracias a Dios por Your ellos. children may not be there with you, but say thank you, Lord, for my children. Tal vez es una madre, un padre que su hijo partió con el Señor de esta tierra. Maybe a father and a mother that has lost their child. Dele gracias que los tuvo un tiempo. Just thank the Lord that you had them for the time. Dele you did, gracias a Dios que conocieron a that Jesús. they met the Lord. Dele gracias a Dios que son salvos. That they're saved. Abra su boca ahí donde está y dele gracias por su familia, Señor. Open your mouth and say, Lord. Dele gracias por los papás, los hijos, por los padres. Say thank you for the fathers and the mothers. Los hermanos den gracias a Dios por el hermano o la hermana en su familia. Brothers and sisters, pray for the sisters. Y ahora mismo con sus ojos cerrados, papá, mamá, empiece a pedirle ayuda al Señor. With every eye closed, begin to ask for God's help. Dígale, ayúdame a ser obrero en la edificación de mi hogar. Say, help me to be a good Vamos, worker abre su in the boca y work of- dígalo, papá, mamá. Open your mouth, say it, father and mother. Hijos, oren por sus padres ahí mismo. Díganle, Señor Dios, ayuda a mis padres Children, pray there for your parents. a construir nuestro hogar Help their parents to a build la their home manera de Dios. in the way of God. Diga conmigo, yo renuncio Say with me, I renounce a construir mi familia, to build my family, a edificar mi hogar to build my family a mi manera on my way, y a la manera de mi or descendencia. in the way of my descendants. Lo voy a hacer I'm going to do a it la manera de in Dios, the way of God, por el plan de Dios. by God's plan. Mi casa y yo My home and I, estamos siendo construidos. we're being built. Dígalo, mi familia es Say edificada it, my family is being built por Dios by God a través de todos through nosotros. all of us. Somos obreros de Dios We are workers of God en esta construcción. in this construction. Diga conmigo, Señor, Say with me, Lord, heme aquí, here I am. úsame a mí Use me para edificar mi casa, to build my home, para edificar mi hogar, to build my family, para edificar mi familia, to build my family en tu nombre, in your name, con tu palabra, with your word, con tu poder, with your power, para protegerla to protect her de toda from influencia all influence que la quiera that destruir. may want to destroy it. Yo me paro en la brecha. I stand on the edge. Diga, me paro en la I brecha stand in the gap como parte de mi as familia a part of my family para proteger esta familia protect this family de toda influencia against all influence que la quiera destruir, that wants to destroy it, que la quiera separar de Dios. that wants to separate it from God. Ayúdanos, Espíritu Help Santo, us, Holy Spirit, a ser centinelas, to be candlelights, a velar y cuidar nuestra familia en Dios. to watch and protect our family. Ayúdanos, Espíritu Santo, Help us, Holy a ser Spirit, una influencia de Dios en nuestra casa. to be an influence of God in our home. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, levante sus manos y nos ponemos de acuerdo. Yo voy a orar y usted crea. Right where you are, I'm going to believe with you. Papá, mamá, levante sus manos donde quiera que esté. Hijo, si estás ahí,
Father, mother, and child, if you're there, esto tiene que ver contigo también. this has to do with you. No importa la edad que tengan tus hijos, ya son un espíritu que tiene vida. This doesn't matter the age. They're a spirit that already has life. Aunque su mente y su capacidad física no entienda cosas, Even if their mind does not have the capacity to su understand, espíritu percibe. their spirit perceives. ¿Se ha dado cuenta usted que una madre que está embarazada en su vientre, A mother that's pregnant, tiene el bebé dentro, that has a baby in the inside, le hablan por fuera, they speak to the baby le from the ponen outside. música, They put music, le ponen la mano cerca? they put their hands on the ¿Cómo responde? How does the child ¿Ha respond? pensado usted eso? Have you thought of that? ¿Acaso usted entiende que ese bebé entiende el idioma que se le está hablando? Does that child understand the language that's being No. spoken? No. ¿No ha aprendido todavía español o inglés They haven't learned English or Spanish o portugués? or Portuguese. ¿Qué es lo que está entonces entendiendo? What are they understanding? El espíritu de esa criatura está percibiendo The spirit of that child is perceiving y está respondiendo a ese contacto, and is responding to that a ese contact, afecto. to that affection. Cuando sale de ahí, When they come out of there, tiene que seguir siendo afirmado, they have to continue being seguir siendo affirmed, formado. to being built. Ahí donde estás, yo oro sobre tu vida, papá, mamá, Right where you are, I pray for you, Father, sobre toda Mother, familia que nos está viendo y escuchando. over every family that's listening. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, In the name of Jesus, we come in agreement. porque dos o más nos hemos reunido en tu nombre hoy aquí, Because two or more have come together en here, diferentes lugares, ciudades y in naciones, different places and nations, para pedirte ayuda, to ask for your help, que tú sigas siendo el edificador that you will be continue being de the todos builder nuestros hogares. of all of our homes. Gracias por toda provisión. Thank you for all the provision, Gracias por la seguridad. for the security. Gracias porque en este tiempo de pandemia nos has dado comida, Because in this time of pandemic, you've given us food. nos has cuidado. You've taken care of A us. pesar de todo, Regardless of has everything, estado con you've nosotros. been with us. Pero más que todo queremos que sigas But most edificándonos. of all, we want you to continue building us. Que los hombres y madres sean edificadores tuyos. That the men and the women will be builders. Que with los you. hijos sean edificados en ti. That they will be edified and built. Yo with you. declaro que cada hogar se levanta como protector de su We familia, declare that every home will be raised as a en fan of contra de toda protection influencia que quiera destruirnos. against any influence that wants to destroy Y en us. el nombre de Jesús echamos fuera And in the na- demonios, and then in the name of Jesus, we cast out generacionales, demons, generational, espíritus familiares familiar spirits que han venido a destruir nuestros that hijos, have come to destroy our children, nuestros matrimonios, our marriages, nuestras familias. our families. Nos ponemos de pie We stand firm en el nombre de Cristo in the name of Jesus. y les ordenamos que se vayan And fuera, we order them to leave fuera de nuestros hijos, out of our children, fuera de sus vidas, out of their lives, fuera de sus mentes, out of their minds, fuera de su atmósfera. out of their atmospheres. En este momento Right now, in this pedimos moment, perdón a we Dios. ask forgiveness. Ahí donde estás puedes juntar tus manos y darle una ofrenda de aplauso, de agradecimiento a nuestro Dios, Put your a hands- Jesús, Put your hands together a and su thank the Lord presencia. for His presence. Siento fuertemente decirte esto antes de terminar. I feel strongly to say, Papá, mamá mother and father, y a todo hijo o hija que me and all escuche y me son ve. and daughter that listens to me, Siento fuerte de parte de Dios decirte que tienen que hablar entre ustedes. I feel strongly that you must speak amongst each other. Hay hijos que tienen que pedirle perdón a sus padres, There's sons that have to speak, ask forgiveness pero to their también hay parents, padres y madres que tienen que pedirle perdón a sus and hijos fathers and mothers that have to ask forgiveness to their children por haberles enseñado un camino que no es el correcto, for showing them a wrong path, por haberles mostrado una vida que no es la que agrada a Dios, for showing them a life that does not please por God, haber fingido algo delante de ellos. for pretending a life that is not right. Siento que hay familias que me han escuchado que ahora sus hijos tienen más edad, I feel to say that there are children that now have children of older age. pero cuando eran más pequeños vieron algo que no era lo que Dios And quería. when they were younger, they saw something they should not have seen. Hay padres que dejan las cosas así pensando que el tiempo las va a resolver. Some parents leave things like that, thinking that time will resolve El it. perdón solamente se resuelve perdonando. Forgiveness is only resolved by El tiempo no forgiveness. perdona. Time does not Las forgive. personas perdonan personas. People forgive people. Y siento fuerte esto de parte de Dios. Tienen que hablar padres con sus hijos hoy mismo. I feel strongly, parents, you have to speak to your Y en children simples palabras decirle perdóname and ask forgiveness. por esto que dije o esto que hice delante de ti. Simply say, forgive me for what I said and what I did. Y eso va a resolver muchas That's cosas. going to resolve a lot.